Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Jesucristo en esta nueva entrega sobre la serie Buscad Primero. En el primero de la serie hablamos precisamente de esto, buscad primero el reino de Dios. Luego en el segundo hablamos de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en esta tercera entrega quisiéramos hablar sobre cómo es el reino de Dios, utilizando o recurriendo a las enseñanzas del mismísimo Jesús, cuando él dijo el reino de Dios es como, las cuales están contenidas en el Nuevo Testamento. Y quiero hacerles un comentario muy especial. Si ustedes se van abajo en los comentarios de este video, allí van a encontrar un link, un enlace. Ese enlace los va a llevar a una serie de prédicas de primer nivel sobre las parábolas de Jesús, que así se llama, y allí van a tener una explicación más profunda y amplia sobre cada una de estas parábolas. Pero yo acá voy a hacer un resumen, ¿verdad?, basado en algunas observaciones, pero también espero que con la gracia del Espíritu Santo pueda transmitirles lo que Él quiere. Y es que Jesús utilizó parábolas para ilustrar el reino de Dios, es decir, historias relacionadas con la vida cotidiana de las personas a las cuales Él se estaba dirigiendo. Por ejemplo, Él refería caminos, Él refería a semillas, refería a cultivos, refería a árboles, refería joyas, refería a perlas, refería monedas, en fin, él utilizaba los recursos que tenía a su alrededor magistralmente y las puso ahí para que usted y yo las podamos entender. El reino de Dios es como, es la característica principal de estas parábolas de Jesús. Porque él decía, y el reino de Dios es como, y ahí empezaba un relato. El reino de Dios se parece a, ¿verdad? El reino de Dios se asemeja a,
Entonces, vamos a empezar por la primera de ellas. En Mateo 13, del 3 al 9, dice así la palabra del Señor: y les habló muchas cosas por parábolas. Y aquí entonces empezó a decir: el sembrador salió a sembrar. Y esta es la parábola de las parábolas. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, etc. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, la quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, el reino de Dios es como esto, y esta es la parábola de las parábolas. La semilla representa la palabra de Dios, y los diferentes tipos de suelo representan las diferentes respuestas del corazón humano ante esa oferta que se hace, ante esa presentación que se hace. Y el corazón entonces del hombre se manifiesta acá. En ella se nos indica un elemento importantísimo del reino de Dios, que es su palabra, y la manera como nosotros la recibimos en nuestro corazón. Es el lenguaje, pues, del reino, la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a un país, vamos a un reino, vamos a un estado, se habla una lengua, se habla un idioma, hay una bandera, hay un territorio, etc. Pero en este caso, el corazón del reino es la parábola del sembrador. Dios planta destino en cada uno de nosotros, como decía el pastor Brian Bailey, pero el terreno lo preparamos nosotros. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero tampoco fuerza al suelo a producir. El reino entonces inicia en el corazón, pero ¿en qué estado está nuestro corazón acá? ¿Tenemos un corazón endurecido por la rutina religiosa? ¿Tenemos un corazón en donde surgen entusiasmos, pero al día siguiente se desvanece, es decir, sin raíz? ¿O tenemos un corazón demasiado ahogado por las preocupaciones del día a día? ¿O al contrario, tenemos un corazón maleable, suavecito, en donde el reino da fruto visible? Lo que sí es cierto es que nosotros somos los responsables de labrar esa tierra. Él va a plantar la semilla, Él va a tirar la semilla, pero nuestro corazón debe ser trabajado por nosotros con la ayuda del Espíritu Santo para lograr que haya realmente un fruto, y un fruto permanente y eterno. No solamente como tristemente pasaba en los ejemplos que vimos anteriormente. El reino de Dios es como eso. Entonces tenemos que tener la palabra de Dios presente todo el tiempo en nuestra vida, que es el lenguaje del reino, y preparar nuestro corazoncito de tal manera que sea maleable, que pueda dar un fruto visible, libre de preocupaciones, libre de piedras, libre de rutinas religiosas, en fin. Y esa es la primera de las enseñanzas. Refirió también Jesús en Mateo 13, 24 a 30, hablando de que el reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre, y otra vez recurre a semillas, ¿verdad? Actividades agrícolas de la vida diaria de las personas a las cuales él estaba enseñando, y que también nos enseña a nosotros. Es semejante, dice, a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino alguien más. ¡Ja! ¿Quién? El enemigo. ¿Y qué pasó? Sembró una semilla, pero no una semilla buena, sino cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, ¿verdad? Empezó aquello a dar frutos, entonces apareció al lado de lo que estaba dando fruto la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no. O sea que cuando arranquen la cizaña, también arranquen con ella el trigo, el fruto bueno. Dejen que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta que llegue el tiempo de la siega, y entonces yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos, quémela. Pero el trigo que sea recogido, llevadlo a mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola que nos acabas de referir. Y entonces él le respondió y les dijo: miren, que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Otro seudónimo, digamos, conocido, o el cual Jesús se refería a él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Ojo, la siega es el fin del siglo y los segadores van a ser los ángeles. ¿Qué les parece? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Así que aquí te damos una enseñanza en donde Jesús explica además que el trigo son los hijos del reino, la cizaña los hijos del maligno, y que ambos crecen juntos hasta la cosecha, que significa el fin del mundo. Sin embargo, sabemos que la cizaña carece de fruto, así que la espiga crece así bien paradita. En cambio el trigo, a medida que da fruto, se va encorvando, se va encorvando, se va encorvando, se va encorvando, de manera que la cizaña permanece así bien espigadita y el trigo humildemente bien inclinado por los frutos que tiene. Y entonces ahí vienen los ángeles y pasan la guadaña, y adivinen quiénes les pasa la guadaña raspando: a los que están inclinados con frutos, humildemente. Mientras más frutos mejor, porque más para abajo les va a pasar ahí silbando la guadaña. Pero qué cizaña que está aparentemente con fruto, pero usted agarra y es cascajo, eso está vacío, bien espigaditos. Ahí va a pasar la guadaña y se van a ir al fuego. Nosotros en este mundo nos vamos a encontrar con personas que dan frutos y personas cizañudas. Mantengamos nuestra integridad y nuestra fe, aun cuando estemos rodeados de influencias negativas. Fíjese que interesantemente en esta parábola Jesús nos vuelve a hablar de un proceso de siembra y de fruto como en la primera. Este es un principio universal, una de las reglas del reino. Hay reproducción.
de lo bueno y de lo no tan bueno, y esto puede reproducirse juntamente. El reino crece en medio del conflicto del mundo, no a pesar de él. El reino se manifiesta. Brian Bailey hace un comentario y dice: no juzgues tu temporada por quienes te rodean, sino por el fruto que estás produciendo. Si estás produciendo poco fruto, alármate. Debemos de dar fruto. Esa es la naturaleza del reino, la reproducción, los frutos. El trigo verdadero no necesita defensa, se va a manifestar al final. Dios permite esa mezcla, pero no la bendice. En el juicio final se va a revelar las verdaderas identidades e intenciones. Y la paciencia es una herramienta presente en el reino. No hay que desgastarse intentando arrancar la cizaña, porque esta va a crecer, da cascajo. Debemos confiar en el dueño del campo. Debemos aprender a trabajar con sabiduría en el reino, entre imitadores y entre verdaderos llamados hijos de Dios, los cuales representan una parte del reino. Muy bien, la otra parábola que Jesús refirió fue la del grano de mostaza. Y dijo: el reino de los cielos es semejante a, otra parábola dice, le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a, se parece a un granito de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Miren lo que pasó. La semilla es la más pequeña, dice, pero cuando ha crecido se convierte en un árbol que realmente es una hortaliza, de tal manera que hasta las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Imagínense ustedes el tamaño de este árbol, de esta hortaliza. Ay, Señor. Es el reino de al revés, ustedes. Es el reino de al revés. Lo pequeño se hace grande. Pequeños actos de bondad, pequeñas muestras de fe, ¡pum!, crean un impacto tremendo. Y aquí otra vez Jesús utilizando el ejemplo de la agricultura, de las semillas y del fruto. Fruto que produce bien. En el reino de Dios, las cosas pequeñas suelen dar resultados muy grandes, les decía. Y a veces hasta inesperados por la naturaleza humana. Y usted revise ahí la Biblia, usted está llena de ejemplos de... El otro día había mi sobrino, primo, que estaba muy afligido por un subtrámite que estaba haciendo. Es que no nos va a dar tiempo, es que si no hago esto, es que si no hago aquello, es que si no... Y ya sabe usted, ¿verdad? Los trámites gubernamentales. A ver, ¿cuántos das, hermanos? Entonces le decía, no. Esto tiene que empezar bien desde un principio, y los frutos del reino no son esos. Así que si me estás consultando, papaito, aquí la cosa, vamos a tener que tener paciencia. Es que no va a dar tiempo, es que no sé qué. Mira, le digo, mira, ¿sabes a qué huele esto? Le decía, huele a Dios. Porque cuando la cosa se pone así difícil y la cosa en contra, la naturaleza humana dice hay que hacer esto, pero las leyes del reino nos dicen hacer la otra. Ahí vas a ver lo que va a pasar. Dios nos planta
como semillas, no como árboles, dice el pastor Brian Bailey. Y me parece atinadísimo esto y bonito como para acuñarlo. Somos semillitas, a veces chiquititas así, ¿eh? Siervos inútiles, pero eso se convierte en algo muy grande si seguimos los principios del reino. Spurgeon decía: las obras de Dios suelen nacer entre lágrimas y crecer entre espinas, pero finalmente dan frutos apacibles de justicia. Lo pequeño para Dios no es insignificante. Revise la Biblia, ahí está. Gente que estaba allá en sus últimos años, ejércitos que se daban por vencidos, mujeres que estaban destinadas al fracaso. Lo pequeño no es insignificante si viene de Dios. El reino se va a empezar a manifestar a través de procesos, no en rimbombancias ni en explosiones, cosas pequeñas que se van a ir dando y usted dice: ¿y esto? Y para esto fue que dejé todo Pero espérese, porque es como una trama, una película cuyo final es apoteósico. Y si todo sigue bien, se convertirá en un árbol. Y ese árbol, dice, servirá de refugio. Claro que las aves son signo de otra cosa, pero la figura es esa. Una semilla pequeña puede llegarse a convertir en algo grande en el reino. Normalmente la grandeza del reino empieza de manera oculta, no es así, va a salir en todas las redes sociales, no. De tal manera, hermano, que no despreciemos nuestros comienzos humildes. Ese es el diseño del reino. Mientras que la herramienta del reino, se recuerda, es la paciencia, el diseño del reino es a través de comienzos pequeñitos y humildes, que se convierten con el tiempo en algo tan grande. Yo me quedo sorprendido, como lo refería en los capítulos anteriores, cómo en una media casita de lámina alquilada, donde cabían 13 alumnos que no tenían ni para almorzar, ahora en el ministerio que el Señor nos ha permitido tener allá en las montañas, veo a 180 alumnos con uniformes, con tablets, pero sobre todo con la palabra de Dios, con el alimento físico, sí, 2 comidas cada día, nutritivas, con proteína, para la gloria de Dios, pero más que ello, con alimento espiritual, en donde el otro día usted 44, yo le mandaba un WhatsApp a Richard, 44 jovencitos hicieron un compromiso de seguir a Jesús. Eso es el reino, es la manifestación de su reino. Muy bien, veamos otra de las parábolas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y esta vez toca a la parábola que se conoce como la levadura, de Mateo 13. Otra parábola, les digo, el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y que la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado, fue leudado. ¿Qué pasa aquí ustedes? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la levadura es un poquito se mira como la harina, parece harina, pero eso fermenta el resto de la masa. Una cosa pequeña puede transformar todo el entorno, aun si parece insignificante en el principio. En esta parábola
parece que Jesús varía un poco sus ejemplos en cuanto al tema de agrícola, ¿verdad? Ya no son semillas. Ahora nos indica más bien cómo puede haber una transformación y crecimiento en el reino. ¿Cómo es que el reino crece? Y recurre en este caso, en este ejemplo, a la levadura, un elemento sumamente pequeño que incluso es imperceptible, nada espectacular, pero que tiene la habilidad, la propiedad que cuando se mezcla con la masa, la transforma completamente, abarca todo, en una tarea silenciosa que toma tiempo. Se recuerda, la herramienta del reino es la paciencia, pero que no se detiene, es imposible detenerla una vez empieza. Otra vez el diseño del reino, algo humilde, algo pequeño, que causa un gran impacto. El reino, de hecho, actúa desde adentro hacia afuera. Otra explicación en esta parábola que Jesús. El reino se manifiesta a través de personas comunes, hombres y mujeres comunes. Por ejemplo, en esta parábola dice una mujer, no dice la señorita fulana de tal o la señora tal, ni siquiera da el nombre, ¿verdad? Ni como María, o como Juana, o como Elisa. No, dice una mujer. Saber quién usted, sin nombre. Y habla de 3 medidas que en un comentario del pastor Brian Bailey apunta al espíritu, al alma y al cuerpo, en donde la cosa se transforma desde adentro hacia afuera y ¡pum!, crece. Porque el evangelio no es superficial, ¿verdad? Usted no es una capa de pintura, no es un barniz, es una fermentación divina, diría Spurgeon, que va causando un cambio, una reacción, en este caso química, pero una reacción interna, algo que carcome, que penetra hasta los tuétanos, dice, y más para allá, y de repente usted ya no es igual. Y trabaja de forma oculta, silenciosa, pero poderosamente, y que contamina, si vamos a usar esa palabra, permítame usar eso, todo lo que toca. El reino contamina todo lo que toca. Yo sé que tus motivaciones, tus pensamientos, tus hábitos, tu vida misma ha sido transformada por el poder milagroso del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de todo lo que te ha tocado vivir. Ese es el reino. Miren qué bonito, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. La siguiente parábola es el tesoro escondido. En Mateo 13:44. Además les dijo, el reino de los cielos es como, se parece a, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hizo un gran descubrimiento. Amén. Bueno, ¿qué pasa si usted va ahí por las montañas y de repente encuentra un tesoro? Y mira ahí, en ese terreno se vende. Y hay un teléfono, un celular. Usted dice, ¡ja! ¡Puchis! Yo voy a comprar esto. Y estoy dispuesto a vender todo, a dejar todo, a deshacerme de todo,
para adquirir aquello donde está ese tesoro escondido. Bueno, mire cómo va Jesús aquí. Habló de la siembra, ¿cierto? Luego, él habló del crecimiento en la parábola de la levadura. Y ahora está hablando de un producto terminado. Y habla aquí de alguien que le da el valor adecuadísimo, de tal manera que está dispuesto a vender sus posesiones. Y es que el reino vale más que todo lo que tú puedas poseer. Ningún precio es tan alto cuando el tesoro es eterno. Tu misión en la vida que Dios te ha dado vale todo lo que tienes. Usted no va a creer, pues yo cuando estaba ahí en esa mi empresa que le cuento, tenía buenos ingresos, tenía buenas perspectivas, tenía un buen carro, tenía secretarias, tenía esto, tenía lo otro. Estaba cómodo, ¿verdad? Trabajaba bastante, sí, pues estaba cómodo. Pero un día yo sentí usted como que aquellos días que su esposa, para los casados, le manda a decir ahí, mira, por favor, pasa a traer el pan, o pasa a traer a la farmacia esta medicina porque me la tengo que tomar, y si no me la tomo va a pasar algo, no sé. Y usted dice, sí, mi amor, no tengas pena, yo voy a estar, no me lo tenés que estar recordando. ¿Y qué cree que pasa? Usted ahí, no sé qué, recibió una llamada, iba hablando en el celular y dio la vuelta y enfiló hacia su casa, abrió el garage, entró a su casa, terminó la llamada y cuando ve a su esposa, se queda de una pieza. Se le olvidó la medicina, se le olvidó el pan. Ya sabe usted que hay peligro por su vida. Y yo sentí algo similar cuando estaba en ese quehacer, en esa empresa. Un día yo buscando los afanes y buscando las añadiduras, sentí algo similar, ¿verdad? Como alguien que me tocó gentilmente el hombro y yo así despistado, ¿quién será? Volteé a ver y cuando volteo a ver es Jesús así, solo así con un gesto así de. ¿Y qué pasó, vos, Iván? ¡Ay! Se me olvidó la medicina, se me olvidó el pan, se me olvidó que tengo un llamado. Porque el llamado al reino debe ser descubierto por cada uno de nosotros. Va a requerir un sacrificio. Pero es por eso, porque Dios esconde lo valioso en lugares que no esperamos encontrarlo, para que cuando lo encontremos lo valoremos y estemos dispuestos a dar todo: empresa, acciones, salarios, qué sé yo, posición, comodidad, con tal de alcanzar eso para lo cual fuimos alcanzados. ¿Qué estás dispuesto a vender tú para alcanzar el reino? Porque el que no está listo a renunciar por Jesús, no está listo para reinar tampoco con Él. Muy bien, sigamos con la próxima, la perla de gran valor. Y también les dijo así: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas o busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Cuando visité una de las experiencias que el Señor me permitió hoy es ver cómo hacía las perlas cultivadas en la China. Abren la ostra, le meten ahí un pedacito de plástico debajo de la lengua. Entonces ese pedacito de plástico, viene el animalito y lo empiezan ahí sí que a cubrir con su saliva, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en diferentes números de meses y años. Y entonces al final dicen, ya está, pum, la abren y a ver, levante la lengua y pluk, sacan la perlita, que es la perla cultivada, ¿verdad? Pero hay perlas naturales, ¿verdad? O sea que igual al animalito se le incrusta algo, una espina, arena, qué sé yo, y empiezan a hacer eso. Pero las perlas más preciosas son las más grandes, pero las que son redondas completamente, porque hay unas que salen así como uvas, entonces esas no las descartan, por eso el valor de las perlas. Pero el reino de los cielos es semejante a alguien que encontró una perla, pero calidad, clase A, triple A, y este comerciante pues encuentra esa perla y sabe el valor de esa perla, por lo tanto él está dispuesto a vender todo lo que tiene, todo lo que posee, todo lo que hace, con tal de tenerla, porque sabe el valor. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar lo que sea necesario para obtener lo verdaderamente valioso? Porque el reino de Dios es una inversión total. Y es la mejor inversión, como yo les decía hace un momento. Dios no negocia, dice el pastor Bailey. O Él vale todo para ti, o no vale. Comentario del pastor Bailey. No hay mediocridad, no hay términos medios, o sí o no. Porque cuando hallamos a Cristo, y no estoy hablando de religión, realmente encontramos algo incomparable que nadie nos puede robar. Pero tenemos que estar buscando esa perla. Y por ahí nos vamos a encontrar perlas no tan buenas, unas que parecen ejotes, otras que parecen uvas, otras que parecen frijoles, pero vamos a encontrar esa perla. Requiere entrega, eso sí. Y no nos tenemos que convertir en coleccionistas. Tenemos que buscar y perseguir el reino de Dios y su justicia. Tu enfoque en eso determinará tu impacto y tu enfoque eterno. Es lo que te recomienda este servidor. Parábola 7, la red. Otros ejemplos comunes, ¿verdad? Muchos pescadores en el área, en fin, ellos conocían y entendían este criterio. Asimismo, el reino de los cielos es similar a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, se saca a la orilla, y entonces, sentados los pescadores, recogen lo bueno, lo ponen en cestas, y lo malo lo echan ahí a la tierra o lo echan ahí a la orilla. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, acá nos dice que el reino es semejante a esa red que va a recoger toda clase de peces, pero luego se separarán los buenos de los malos, porque
El reino atrae a todos, es como esa red, pero no todos pertenecen al reino, dice el pastor Bailey. Nuestro llamado es a vivir con integridad, sabiendo que una vez estamos dentro de la red, tenemos que limitar nuestras acciones para permanecer hasta el fin. Al final, el juicio separará lo auténtico de lo superficial. Y una enseñanza del reino es que no todos los peces son útiles para el reino. Todos tienen una función. Eso sí, examina cuál es tu función en el reino. Siendo genuino en tu propósito, no solo útil en una función. Parábola 8. El dueño de la casa. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, les explicó, y podemos ver acá que el dueño de la casa saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, combina la sabiduría antigua con nuevas ideas para enriquecer su vida y la vida de los demás. Un discípulo del reino es un custodio de ese tesoro revelado, de esas palabras recibidas. El pastor Bailey comenta que todo líder maduro debe honrar el pasado y proyectarse hacia el futuro, que el reino requiere de estudio, de revelación y de experiencia. Ello nos da sabiduría para utilizar cosas del pasado, pero también cosas nuevas. El regalo de la palabra de Dios y la revelación que le da a cada uno de ustedes, que me da a mí, que le da a nuestros pastores, al pastor Bailey, que le dio en su tiempo, es un tesoro con un propósito. Mi petición siempre ha sido que pueda transmitir ese tesoro de la mejor manera y que cumpla el efecto para el cual ha sido enviado. Hace muchos años, yo no era cristiano, me ganaba la vida como capacitador y normalmente me paraba frente a grupo de personas, 20, 50, 30, 100, 80, no sé, diferentes auditorios, no cristianos, no sabía, porque el objeto de las charlas que yo brindaba era técnico, no era digamos, religioso, era secular, pues. Bueno, y yo siempre, al principio, ¿verdad? Ustedes, el gran capacitador, decía: vamos a ver las evaluaciones. ¿Puedo ver las evaluaciones, señorita? Sí. Yo miraba ahí, ¿verdad? Todas las evaluaciones, bien, sobresaliente, bien, humildemente a ustedes, y salía yo, me fue muy bien, ¿verdad? Ahora, yo me empecé a dar cuenta de que eso era realmente una falsa ilusión y era ego inflado, y que si yo venía y le preguntaba a la persona: ¿y usted, de todo lo que hablé, qué entendió usted de este punto? Tal vez en ese momento me lo decía, pero a la semana probablemente ya se le hubiera olvidado, y al mes me hubiera dicho: permítame, voy a ver, y tal vez sacar su carpeta, su material que le había dado, y sí, me acuerdo de esto, sí, a lo lejos, sí, que usted hizo un chiste, va, de esto, va. Ahí
ahí se acordaría. Entonces dije yo, realmente estoy hablando y gastando mi vida en algo que no tiene mayor sentido, porque se va a desvanecer. Hasta que un día aprendí que la única garantía, cuando yo hablaba algo, y por eso a mí me gusta predicar su palabra, es que cuando yo hable algo, aunque esté haciéndolo de una manera, digamos, no a la altura de las circunstancias, en términos de motivación, en términos de elocuencia, en términos de conocimiento, de revelación, pero si yo cito la palabra del Señor, ella nunca regresará vacía. Y ese es un tesoro, y un tesoro con propósito, porque aunque aquel individuo no recuerde mucho, esa palabra estará creando un efecto en su corazón, y es un tesoro realmente, es un tesoro realmente, y crea un efecto de acuerdo al propósito para el cual fue enviado. Parábola 9, y con esta me despido. El hombre que siembra, en Marcos 4, 26. Regresamos a los ejemplos acá. El reino de Dios es similar, se parece a un hombre que echó una semilla en la tierra, el cual se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En el reino, los esfuerzos dan fruto. Y esa fue otra razón por la cual yo decidí salir del mundo empresarial. Yo veía frutos ustedes, pero aquí la cosa es diferente. Yo veo que cualquier esfuerzo en sus manos da un fruto a su debido tiempo, incluso cuando yo no mira resultados inmediatos. A veces yo me siento como aquella película, creo que se llama no sé, el chanfle, no sé cómo se llama, que está así un jugador y tira saludando al público, ¿verdad? Y en eso tiran la pelota de un tiro de esquina y él está así y le pega la pelota aquí y es gol. Y entonces se voltea así todo, ¿qué pasó? Y todo lo festeja y le dice, bravo, metiste gol. Y él ni siquiera estaba. Yo en este reino juego con superestrellas de las ligas interestelares. Y es como que si estuviera jugando con Cristiano, con Ronaldo, con qué sé yo, y yo estoy ahí parado, ustedes, y de repente la pelota me pega y es un golazo de aquellos increíbles. Y es que el reino avanza aunque no entendamos cómo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es sembrar, y Dios dará el crecimiento. Y nuestro descanso, porque aquí este hombre descansó, está en saber que no somos el autor del fruto. No se trata de manipular el reino, se trata de obedecerlo. La paciencia, ¿se recuerdan?, es la herramienta para trabajar esos campos. La fe, el fertilizante. El fruto vendrá en su tiempo. No se desesperen. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Yo el mío lo esperé 14 años. Pero ya estaba empezando la cosa ahí desde el principio. Desde que yo escuché esa palabra,
del Señor, desde que yo tuve esa revelación, desde que Él se dignó a indicarme qué era lo que había que hacer. Confiemos en el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en su tiempo Él nos llamará y empezarán los resultados sobresalientes e inmediatos. Quiero orar para terminar este tiempo, pidiéndole al Señor que estas 9 enseñanzas, parábolas de Jesús, puedan ser meditadas por cada uno de nosotros. Les dejo en los comentarios el link para que ustedes puedan ir y profundizar en cada una de estas. Hay ahí material especial desarrollado por el pastor Ricardo Kumenfeld, el cual ustedes pueden consultar. Y no se desesperes, porque debemos empezar buscando el reino de Dios. Sí, el reino de Dios, pero ¿y su justicia? Y sí, entender cómo funciona el reino, que es el reino, yo le llamo el reino de al revés, pero es un reino especial, un reino maravilloso que te traerá bendiciones y más. En la siguiente entrega hablaremos sobre el GPS del reino y cómo a veces sabemos llegar a cualquier lado menos al reino de Dios. Estad pendiente y vamos a cerrar este tiempo orándole al Señor. Gracias, Señor, por tu reino maravilloso en el cual hemos sido incluidos, en el cual esperamos formar una parte activa y entender cuáles son las leyes, los conceptos, los principios que operan en este reino maravilloso, del cual tú eres el Rey, del cual declaramos que nosotros estamos dispuestos a seguir tus leyes, ordenanzas, mandamientos, revelaciones, y a recibir los frutos también, y a dar los frutos que corresponden por estar en este reino precioso. Te he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta serie de enseñanzas pueda ser de edificación y bendición para cada uno de nuestros oyentes, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Buenas noches, que Dios te bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.